¿Será verdad que uno puede atraer cosas con solo pensarlas? Mi nombre es Marichuy, y desde que tengo memoria, siempre me gustaron mucho las historias de terror, las apariciones, la brujería y todo lo que nadie podía explicar. Me llamaba la atención de una forma que ni yo misma entendía. No era un simple gusto, era una obsesión. Había noches en las que esperaba que todo se quedara en silencio, a que la casa se apagara por completo, solo para encender la radio. Recuerdo que había un programa donde la gente llamaba y contaba cosas así. Yo me quedaba ahí desvelándome, escuchando cada relato, cada historia, de gente que juraba haber visto lo imposible. Mi esposo José siempre me regañaba: apaga esa cosa y duérmete. No es bueno escuchar esas cosas tan tarde, porque según él decía, podría atraer algo, podría llamar a alguien sin que yo me diera cuenta. Yo nunca le hacía caso, a veces incluso lo ponía a escuchar esas historias conmigo, pero cuando a él le daba miedo, siempre me decía lo mismo: es en serio, Marichuy, este tipo de cosas jalan cosas que no sabes que puedes estar metiendo a la casa. Yo solo me reía y burlándome de él le decía: ya viejo, creo que ya te dio miedo, lo mejor es que te duermas. Tengo años escuchando esto y jamás me ha pasado nada. Se lo decía con una seguridad, porque sabía que nada iba a pasar, o a menos, eso creía. Una tarde mientras estaba lavando los trastes, me encontraba completamente sola en la casa. El sonido del agua era lo único que se escuchaba, hasta que de pronto, algo rompió ese silencio. La silla se movió de repente. Rápidamente volteé a ver si había alguien ahí, pero no vi a nadie. Me quedé inmóvil, con las manos mojadas, mirando hacia el comedor, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no vi nada. Todo siguió normal. Tragué un poco de saliva y traté de no darle importancia. Seguí lavando los trastes, aunque me sentía incómoda. Sentía como si alguien estuviera ahí a un lado mío. Esa noche, como siempre, encendí la radio. Las voces comenzaron a llenar el cuarto. Gente contando sus historias, que juraban haber visto cosas inexplicables. Pero hubo un relato que me llamó mucho la atención, pues esa persona contó que un día antes estaba escuchando las historias, cuando de pronto comenzaron a aventar los trastes en su cocina. Dijo que no le había pasado algo igual, pero que él sentía que había sido por estar escuchando ese programa. Al escuchar lo que aquel hombre decía, sentí un escalofrío. No pude evitar pensar en lo que me había dicho José, y también en lo que me había pasado esa tarde. La verdad es que esta vez sí sentí algo de miedo, así que mejor apagué la radio. Abracé a José y me quedé dormida. A la mañana siguiente todo estaba normal. Recuerdo que estaba almorzando, cuando de pronto escuché un ruido en el baño. Al entrar, vi que estaba la regadera abierta, así que la cerré rápidamente, pues estaba haciendo un tiradero de agua. Pero lo que más me llamó la atención es que las llaves estaban bien, no estaban flojas ni barridas. ¿Cómo era posible que sola se hubiera abierto la llave? Me puse a limpiar el baño. Estaba un poco nerviosa, y de pronto se encendió la radio. Se escuchó una canción y me hizo brincar. Ya estaba algo sugestionada, así que decidí irme a almorzar y tratar de olvidarme de todo. Y en la noche que estábamos acostados José y yo, me preguntó que si no iba a escuchar la radio. Yo le respondí que no, que tenía flojera, sueño. Él comenzó a reírse y me preguntó que si ya me había dado miedo. Yo le contesté que no,
pero en el fondo, la verdad es que sí me estaba muriendo de miedo. Quería quedarme dormida, pero no podía. Así que me levanté a tomar un vaso de agua. Y entonces vi que una silla que tenemos en la esquina se estaba meciendo sola. Eso me puso los pelos de punta. Rápidamente desperté a José. Y apenas si respondió porque ya estaba muy dormido. Mujer, mañana entro a trabajar temprano. Déjame dormir. Me acosté rápidamente. Ya no quise seguir viendo. Me tapé con la cobija. Y no sé en qué momento me quedé dormida. Al amanecer, sentía que José estaba encima de mí. Yo le decía que se hiciera para un lado porque tenía calor, pero él no me hacía caso, así que lo empujé. Y cuando volteé, me di cuenta que José ya no estaba. Ya se había ido a trabajar. Ya estaba bastante asustada. Todo lo que me estaba pasando no era normal. Pero no me animaba a decirle a José, porque me daba miedo a que me regañara, o tal vez a que se burlara de mí. Ese día, gracias a Dios, no pasó nada fuera de lo normal. Todo estuvo tranquilo. Hice mis quehaceres, almorcé y comí tranquilamente, aunque en mi mente no dejaba de pensar en lo ocurrido. En la noche nuevamente que estábamos en el cuarto, todo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz tenue de la calle. Yo trataba de cerrar los ojos para dormir, pero no podía. De pronto escuché un sonido, como si alguien arrastrara algo muy despacio. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me quedé completamente quieta, escuchando el ruido. Me levanté lentamente de la cama, giré la mirada hacia la esquina y otra vez la silla se estaba moviendo. Pero esta vez vi una sombra sentada en ella. Quise convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, hasta que la radio se encendió sola y se puso en la estación que solía escuchar todos los días. Rápidamente desperté a José. Él abrió los ojos de golpe. Estaba muy confundido. ¿Qué tienes, mujer? ¿Qué pasa? No sé, José. Pero mira, quiero que voltees hacia donde está la silla y veas que hay una sombra. José rápidamente se incorporó. Volteó hacia la silla y después soltó un suspiro. Ya duérmete, mujer. Ya ves por andar escuchando tus historias. Ya estás toda asustada. Yo no veo nada. Así que por favor, ya déjame dormir. Y tú también ya duérmete. Se volvió a acostar. Me dio la espalda como si nada hubiera pasado. Yo me quedé en silencio, pues juro que yo así había visto esa sombra. Nuevamente le hablé a José. Le dije que por favor no se durmiera, pero ni caso me hizo. Ya estaba ronque y ronque. Yo cerré los ojos intentando dormir, pero no podía. No con esa sombra ahí a un lado de nosotros. No sabía qué hacer, así que me puse a rezar en voz baja. Y sin darme cuenta, el cansancio me ganó y otra vez me quedé dormida. Pero en la mañana que desperté, me sentía muy mal. El cuerpo me pesaba, como si hubiera hecho mucho esfuerzo durante días. Me sentía débil, sin ganas de levantarme, sin energía para nada. Ese día me la pasé en cama. No tenía fuerzas, solo podía quedarme ahí. Ahí estaba viendo la tele, cuando de pronto escuché un ruido en la cocina. Algo se cayó. Grité como si alguien estuviera escuchándome. Aléjate de mí, por favor. Ya no me asustes más. Después de eso, la casa se quedó en silencio, pero ese silencio también daba algo de miedo. Ya no quería saber nada, así que me puse a ver la tele nuevamente, pero mi mente no dejaba de pensar
y mis ojos no querían voltear hacia la esquina donde estaba la silla. Los días siguieron transcurriendo. Yo cada día me sentía peor, sin fuerzas para levantarme. La casa se sentía pesada, distinta. Sentía como si alguien estuviera ahí conmigo todos los días, pero no se veía nadie. José, cansado de verme así, decidió llevarme al doctor, pero este nos dijo que no tenía nada, que solo reposara, que era cansancio, pero yo estaba segura que había algo más, y al parecer, José también, porque una noche que estaba yo sola en casa, José llegó con un hombre. Le pregunté que quién era, y él me respondió que era un curandero que le había recomendado un amigo, y que ese día iba a rezarme. Yo le dije que estaba bien, pero me daba miedo aquel hombre, porque desde que entró al cuarto, se la pasaba volteando hacia todos lados, como si viera algo. Después de unos minutos, aquel hombre sacó un rosario y comenzó a rezar ahí en el cuarto. Después, sacó un poco de agua bendita y comenzó a lanzarla por todo el cuarto. Pero lo que más me llamó la atención era que lanzaba mucho hacia donde estaba la silla. Ya cuando terminó, le pregunté que qué tenía o qué era lo que había visto. Aquel hombre se quedó callado unos minutos y después me respondió: es que desde que llegué siento una presencia, aunque no puedo verla, pero me di cuenta de algo. Creo que está en esa silla y creo que usted la llamó sin querer. ¿Cómo que sin querer?, le pregunté. Aquel hombre me miró fijamente y después respondió: creo que usted escuchaba mucho esas historias y un día uno de las ánimas que anda por ahí vagando llegó a su casa y ahora ya no se quiere ir. Lo peor es que la está drenando día con día. Por eso usted ya no tiene fuerzas. Por eso la casa se siente cada vez más pesada, porque esa ánima, ente o lo que sea, está tomando sus fuerzas. Vamos a tener que hacer este ritual varios días, hasta que por fin logremos que se vaya. Yo me quedé callada. No sabía qué decirle. Solo lo escuchaba y me daba miedo. Había sido mi culpa. Lo peor es que José ya me lo había advertido, pero yo no le creí. Los días siguientes, aquel hombre siguió yendo a la casa. Rezaba y aventaba un poco de agua bendita. Pero yo me sentía igual. No veía ningún cambio. Hasta que aquel hombre me regaló un escapulario. No se lo quite en ningún momento, ni para bañarse, ni para dormirse. Ese escapulario es quien la va a proteger. Recuerdo que yo asentí con la cabeza y me lo puse. A partir de ese día, poco a poco las cosas comenzaron a mejorarse. Me volví a sentir mejor, con fuerzas para levantarme de la cama. Y después de varias semanas, por fin todo regresó a la normalidad. Fue como si aquello por fin se hubiera ido. Aunque si le soy honesta, a veces siento que no se fue del todo, porque cuando estoy sola, siento esa presencia al lado mío, como si estuviera esperando que yo me quitara mi escapulario para volver a quitarme mi energía. Gracias por seguir escuchando más relatos. Poco a poco vamos creciendo en el canal, y esto es gracias a ustedes. Así que si les gusta el contenido, no olviden dejar su like, activen la campanita de notificaciones, compartan con sus amigos y suscríbanse para más relatos donde hablamos el lado oscuro de la realidad.